subiendo la corriente con chinchorro. Bienvenidos al programa Aprendiendo Historia con Tiberio. Estamos en el barrio Arrancaplumas, en el muelle, puerto de Arrancaplumas. Un muelle que nace a finales del año de 1875, de acuerdo a lo que escribe Alfonso Uribe Vadillo en su libro La legislación de Tolima, 1805 a 1985. Y nace como puerto de la Noria. Él lo describe como puerto de la Noria. Y es un puerto que nace porque el puerto de El Retiro, donde hoy en día queda el Museo del Río, pues el caudal mermó, el caudal descendió. Además que el puerto del Retiro, hoy Museo del Río, solamente era para bergantines, canoas, piraguas y las balsas que llegaban del sur, de Natagaima, de Neiva, Purificación, Ambalema, Suárez, Flandes, Girardot. Al descender el nivel del agua del río Arlí, hoy Río Grande de la Magdalena, como podemos observar, este lugar es estratégico, buen caudal, en el cual pues, los ingleses empiezan a construir, y en especial el cubano Francisco Javier Cisneros, porque el puerto nace como muelle y también nace como línea férrea. Y esta línea férrea comunicaba, porque esto es el sur, suroriente. Cuando uno ve el mapa general es el oriente de Honda, cuando uno ve el mapa ya, el mapa urbano, pues es el suroriente. Entonces, este sitio es el sur-oriente, comunicada con el nororiente, el puerto de Caracolí, por línea férrea, porque es que había que atravesar los raudales, los rápidos, y esto impedía. Y ya con el café, que fue lo que le dio ese dinamismo a la economía a finales del siglo XIX, pues hizo que hubiese que construir otro puerto. Construyeron este puerto. Entonces, de aquí llegaban los barcos a vapor que transitaban desde Nueva York, desde Londres hasta Barranquilla. Y de Barranquilla ya llegaban hasta Honda, al puerto de Caracolí. Y del puerto de Caracolí la carga la subían en tren, y pasaba por los hoy barrios, ¿sí? Caracolí, Granada, Bujona, Los Libertadores, Santa Bárbara, Santa Lucía Vuelta de los Negros, Panchigua, Avenida de los Estudiantes, La Magdalena, Bodega Sur, Pueblo Nuevo, para llegar a Arrancaplumas con la carga, tanto de sur a norte y de norte a sur. Y de aquí descargaban el tren, habían 3, 4 barcos ya, porque los barcos subían sin carga. Cuando ya subían los raudales, los altos, los rápidos, entonces ya iban, lo que recargaban río arriba. La mayoría de la carga iba hacia Ambalema, Girardot, porque Girardot se había convertido en el puerto el puerto fluvial de Bogotá, y de ahí línea férrea hacia la capital. Pues esa comunicación Bogotá, Girardot, Honda, Barranquilla, y de Barranquilla hacia los importantes puertos del mundo, que en ese momento era Nueva York y Londres. Entonces, el puerto de Arrancaplumas, que nace con el nombre de la Noria. ¿Por qué Arrancaplumas? Hemos hecho seguimiento a ese nombre,
y todo indica que hubo mucho francés. A finales del siglo XIX hubo mucho francés. Es más, aquí había una falúa, que eso es una barca que había manejada por la familia Torres Rudas, en especial don Nazario Rudas. Entonces los franceses, ¿sí?, se presume, por eso decimos claramente, todavía no está claro porque no hay un documento que lo diga, todo es oral y nos llega hasta el siglo XXI. Mataban mucho pollo, mataban mucha gallina. Y el francés, al observar, porque todo va al río, todo aquí en Colombia va al río, el francés, al observar la mano de plumas que arrojaban de las gallinas que habían matado para hacer los grandes sancochos y los grandes viandas y sus grandes atados para continuar con el viaje, dijo: oh, arranca plumas, y quedó arranca plumas, ¿sí? Hemos hecho también seguimiento porque en Bogotá hubo una esquina llamada Arrancaplumas, pero esa esquina era la del chisme, se le arrancaban las plumas. Pero eso ya es del siglo XX, mientras aquí ya encontramos con Salvador Camacho Roldán en sus memorias, en donde se jacta del puerto y dice: llegamos al puerto de Arrancaplumas. Mire qué maravilla observar todavía la navegación. Sí, hoy pues son una pequeña embarcación turística, pero en esa época eran 3, 4, 5, 7, 8 barcos a vapor aquí atracados para salir rumbo hacia el sur. Entonces, de ahí el nombre de Arrancaplumas, de acuerdo a la oralidad que nos ha llegado. Habrá que seguir buscando, seguimos, y si no alcanzamos nosotros, vendrán otras personas a redescubrir, pero es importante. Ahora, hay mucha gente que confunde, porque la historia hay que ser muy minuciosa. La gente cree que Arrancaplumas, pues desde el punto de vista de origen, pues Honda y Colombia, pues es antiquísima, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de la época de origen, pues hay que colocarle 3.000, 4.000, 5.000 años. Pero cuando vamos a hablar de la época española, tuvo que haber existido, haber ido hasta Playa Blanca, pero en realidad Arrancaplumas nace como puerto, como la parte de la línea férrea, es a finales del siglo XIX. Por eso algunas fotos que ustedes van a ver con los barcos atracados aquí, ¿sí? Atracados quiere decir que están ahí, estacionados, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental dentro de la historia de nuestro país. Aquí, franceses, alemanes, ingleses venían, atravesaban, ahí estaba la falúa, estaba la balsa, cruzaba, hay en el papel periódico ilustrado, y allá llegaban a un puertico que se llamaba Capastrán, ¿sí? Porque es interesante que la gente entienda que al frente estaba en otra obra el Camino Real. El Camino Real nace en 1558, aproximadamente siglo XVI, en un sitio denominado Puerto Gayote. Sino que en el siglo XIX lo había comprado un ciudadano estadounidense, alemán o alemán estadounidense, Alejandro Welbecker. Y don Alejandro no permitió que la gente continuara, ¿sí?, hasta Puerto Gayote. Y eso que también hay una historia muy simpática, porque el señor Charles S. Brown, un norteamericano, quiso construir el ferrocarril del occidente partiendo de Puerto Bogotá. Así que entonces observar una cantidad de viajeros, de comerciantes, de empresarios, de pueblo, ¿sí? Eso es algo formidable que existe en la historia de hoy Arrancaplumas. Sus bodegas, San Nardo, La Popular, entre otras, pues son vestigio de esa riqueza que hubo en este lugar, en este sitio. Aquí nacieron muchas personas que hoy en día
jugaron un papel importante. La madre de Helmut Levy, que fue participante de los Olímpicos de natación, y también un gran barítono que aún vive, y cuando le enviemos a René Gamboa Barbosa, un arrancaplumero. Se siente feliz, vive en París, ya está acercándose a los 84 añitos, y él ama a Honda, y por cierto ama su arrancaplumas. Él vivió un buen tiempo aquí, ama la ciudad, afortunadamente retorna, va, vuelve, y entonces eso hace que le dé más connotación internacional. Y una cosa muy importante, estimados internautas de Aprendiendo Historia con Tiberio, es que encuentran uno más fotografías en el exterior de arrancaplumas que aquí en Colombia. Y eso nos lo ha demostrado Fernando Perdomo con su colección en las fotografías antiguas y personales del Tolima, cuando él sube esas fotografías que él ha podido adquirir en Europa o en Estados Unidos. Entonces, eso es una gran parte de la historia de arrancaplumas que vamos orientando. Esta es parte del muelle de la Noria, hoy arrancaplumas. ¿Cuánta carga? ¿Cuántos braceros subieron por acá? Con esa carga que, pues, la que venía del sur hacia el norte y la que venía del norte hacia el sur. Y para tener esta bodega, y no solamente también carga de mercancías, sino también de ganado. El ganado también lo guardaban ahí, porque don Adolfo Gel Soto, don Adolfo Gel, un alemán, cofundador del Banco Alemán Antioqueño, pues por eso se llama Bremen Santa Elena, tenía su finca ganadera, donde hoy en día pues está Calzón de Oro. Entonces, allá a la playa. Aquí llegaba la gente, esa playa muy hermosa, hermosísima esa playa, por eso se llama Playa Blanca. Playa Blanca tiene arrancaplumas y es de una arena muy fina, diferente a las demás playas, porque Honda tiene muchas playas. Playa Blanca en arrancaplumas, las playas de Playa Uruas en Pueblo Nuevo, la playa en el malecón turístico José Eusebio Suárez Gaitán de Bodega Sur, la playa de Santa Lucía, la Vuelta a los Negros, la playa de la Bujona, entonces, y ya terminando con la playa de Guarinó. Esas son unas playas muy hermosas de la ciudad. Entonces, también vino aquí el famoso Capas, cuando vino nadando, ha venido en varias ocasiones Capas, ha estado, el año anterior estuvo en la Feria del Libro, lanzando un libro que le hicieron sobre él, y vino acá, hizo su oración. El hombre desde Leticia, imagínate, desde Leticia, evocando, recordando esos momentos que pasó agradables aquí, en Honda, y no podía olvidar su arrancaplumas. Es que Arrancaplumas es un sitio muy hermoso, es un sitio de ambiente familiar, muy seguro, ¿sí? Entonces, donde las personas pueden venir, dialogar, con mucho cuidado, bañarse en Playa Blanca, sí
porque el río tiene un descenso de la playa, entonces no es así de confianza para uno llegar y tirarse, no, hay que tener mucho cuidado. El río Arlí, hoy Magdalena, hay que tenerle mucho cuidado. Aquí es esta parte, y era para subir el ganado, ¿sí? al camión. Entonces bajaban el ganado y lo subía. Pero también se encuentra uno con cosas tan malucas. Miren este mirador que, siendo onda turística, ahí abandonado. Eso es de la época de la administración de Hernán Naranjo. Y nos cuenta Diego Cardoso, que es el actual presidente de la Junta de Acción Comunal, que no ha sido entregado todavía a la comunidad. Ese es el problema cuando los recursos públicos, nuestros impuestos, hombre, se están haciendo una obra muy hermosa como esta, y no, ahí está. ¿Se imagina, estimados internautas de Aprendiendo Historia con Tiberio, aquí comiendo tamal, comiendo lechona, divirtiéndose en la playa en familia, gozando con una canoa, con un bote que le atraviese, ¿sí? Porque hay muchas cosas para hacer, ¿no? Ahí, abandonado, produciendo un peligro, porque puede venir alguien, tanto de Arrancaplumas como de un turista, visitante, le puede caer una teja encima. Y ahí sí vuelve otra vez la administración, y la administración somos todos en ese momento, y nos toca pagar el daño que se pueda efectuar, que haya podido pasar. Esta bodega, una bodega de la época, no digas, una bodega de la época de cuánta carga. Y aquí hubo sindicato de braceros, sindicato de braceros de Arrancaplumas. Es más, por ahí mirando la historia, cuando vino a Honda Jorge Eliezer Gaitán, él vino como ministro de Educación para colocar la primera piedra en la institución educativa, en esa época nacional, General Santander. Los sindicatos de braceros Arrancaplumas le rindieron homenaje e hicieron vaca y le compraron una botella de whisky. Eso aparece en los anales de la historia del sindicato de braceros de Arrancaplumas. Porque eso es importante también, ¿sí? Es importante que aquí había organización y no se podía un bracero de otro sitio intervenir aquí, en este sitio, ¿sí? Ahí vemos otra bodega. Fueron 3 bodegas, las cuales hubo aquí en Arrancaplumas. Pero reiteramos que Arrancaplumas es de finales del siglo XIX. Entonces, el hecho de que hayan libros que hablen de la parte aborigen, nada tiene que ver la parte aborigen, es muy aparte, muy distinta, muy diferente, porque aquí ha habido lo que llaman patios. Eso es normal. En toda Colombia, antes de ser la Nueva Granada, antes de ser República de Colombia, pues esto estaba habitado por aborígenes. Entonces, se pueden encontrar abrigos rocosos, se pueden encontrar urnas funerarias, se pueden encontrar. Y entonces, obvio, el investigador habla de Arrancaplumas. Entonces ya algunos dicen, uy, es que Arrancaplumas. No. Lo que pasa es que el investigador pues, tiene que traer a colación el nombre moderno. Mire esa bodega inmensa. Cuánta carga fue ahí depositada. Y que ojalá vuelvan ustedes, porque aquí salía la línea férrea. Que el que hizo la línea férrea fue Francisco Javier Cisneros, el cubano. No era cualquiera, era uno de los grandes ingenieros que hubo a finales del siglo XIX.
y es muy reconocido a nivel internacional. Acá está un aviso, porque el río Arlí es un río de cuidado. El río Arlí es un río de cuidado. El río Arlí no es para llegar y sumergerse con confianza, no. Hay que tener los respectivos cuidados cuando usted va a introducir al río. Entonces, por eso la administración municipal advierte con esta clase de carteleras, de carteles para que el visitante o el propio. Afortunadamente aquí no ha habido tanto personas que se hayan ahogado, afortunadamente. Y sí es bueno, que ojalá, porque ha habido unos cambios, hay unas casas que se han modernizado aquí en Arrancaplumas. Es más, le enviamos a esos arrancaplumeros que están en Portugal un saludo, que han tenido que emigrar para cambiar la vida, ¿no? Entonces, hay mucho arrancaplumero en Portugal y maravilloso, porque eso permite la calidad de vida en estas personas y son divisas. Arrancaplumas tiene mucho que escribir, mucho que hablar, mucho que decir. Y con este programa de Aprendiendo Historia con Tiberio, pues vamos a ir compilando, recopilando hechos históricos. Les habló Tiberio Murcia Godoy, miembro del Centro de Historia de Honda, miembro del colectivo de investigación de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, actualmente docente, investigador de la Institución Educativa Departamental Puerto Bogotá, en el cual, pues, con ese amor que le tenemos, y aquí con el canal Aprendiendo Historia con Tiberio.